Miguel, una, una noticia positiva para el país, lo que todos estamos ansiando. Nosotros habíamos comentado en varias ocasiones sobre ese tema. Y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de bajar la tasa de interés. Le bajó 0.25 puntos, con lo cual equipara la tasa de interés de los Estados Unidos con la tasa de interés de la República Dominicana. Entonces eso nos pone en igualdad de condiciones, incluso un poco más favorable a nosotros, en el sentido de que tenemos una tasa un poco más alta y eso entonces va a propiciar el flujo de capitales. La vuelta de muchos capitales. De divisa a regreso de muchos capitales a la República Dominicana y el ingreso también, porque tú sabes que esos capitales internacionales se mueven hacia donde le dé mayor rentabilidad. Sí. Entonces, esa es una buena noticia. Hace tiempo que Donald Trump estaba presionando a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, para que bajara la tasa, y él se resistía. Ahora ya, por fin, la bajó y con tendencia a seguir bajando. Sí, eso es importante. Entonces, eso favorece a la República Dominicana, incluso en la tasa del dólar. Porque en la medida en que entran más capitales a nuestro sistema financiero de moneda extranjera, en esa misma medida, la abundancia de dólar baja la tasa, baja la tasa de interés. Y nos favorece también en cuanto al dinamismo de la economía nuestra, porque nos permite, ¿verdad?, al Banco Central, por ejemplo, con relación a la deuda externa, emplear menos pesos para pagar la deuda externa norteamericana. Sin embargo, esto todavía se nota, o no se nota, existe en el país todavía, en determinadas áreas financieras, el afán especulativo. Por ejemplo, yo tuve conocimiento ayer mismo, de primera mano, de una asociación que ya notificó el aumento de las tarifas de algunos servicios. ¿Entiendes? Las tarifas de... Sí, las tarifas, por ejemplo, de seguros, los seguros estos que le ponen, ¿verdad?, los préstamos y las cosas. Entonces, bueno, la tasa de interés, tú sabes que las tasas de interés se mueven primero por la tasa de referencia que establecen los bancos centrales. En Estados Unidos la Reserva Federal, aquí el Banco Central. Aquí es 4.50 la tasa de interés, 4.50 la de referencia. Los bancos, para fijar su tasa de interés para los préstamos y también para los depósitos, para los ahorros de las personas, toma como referencia esa tasa y no puede subirse. Entonces ahí viene la competencia. El banco, por ejemplo, un banco toma referencia a ese 4.5 la tasa de interés del Banco Central y decide, por ejemplo, prestar a un 8% para ganarse de 4.5 a 8, 2.5, ¿verdad? Se gana el banco en los préstamos. Y otro banco dice, no, yo voy a prestar a 7.5. Entonces comienza una competencia a partir de ahí. Pero siempre va a ser una competencia favorable. Pero es que esa competencia casi no se da aquí, Héctor. Los bancos se ponen de acuerdo. No, se da, en muchos casos. Generalmente se ponen de acuerdo. Sí, se porque da. la bajan, te dice esta tasa por 6 meses. No, se da. Y a los 6 meses ya te colocan la tasa que tiene la otra. O sea, para mí todavía en el financiero americano existe un alto contenido de especulación. Para mí, incluso no, pero se da la competencia. Fíjate, por ejemplo, en la feria que se hacen de vehículos, 0 millas, que hace el Banco Reserva, el Banco Popular, los otros bancos, el BHD, ellos compiten por tasa. Sí, pero lo que te digo, te pone, bueno, esta tasa por 6 meses. A los 6 meses ya te pone la tasa de mercado. Entonces, se ve que es un mecanismo para traerte como cliente solamente, sí, pero no una voluntad, una decisión de poner la tasa a niveles que se correspondan con las fuerzas económicas, con el circulante, con eso. Pero ahora, algo es algo y la tendencia es importante. Es que esa camisa de fuerza que tenía el país con relación a las tasas altas de interés de los Estados Unidos ya está comenzando a desaparecer. Y eso es un alivio para la economía dominicana, sin lugar a dudas. Y otro elemento, Héctor, que sí me trae a mí esperanza, y creo que cualquier dominicano que haya visto la noticia, porque es por ahí que el país debido está transitando. Me refiero a que el Ingenio Porvenir ha anunciado que ha sustituido la mano de obra de haitianos por cosechadoras. No ha sustituido, ya están planificando hacerlo. Bueno, pero aquí dice sustituye haitianos porque es planificando. ¿Cómo que es lo que dice? Sí. El Condado de Azúcar lleva a cabo un plan de recuperación del Ingenio Porvenir
de San Pedro de Macorís, el cual había sido arruinado por los pasados gobiernos y preparado para entregarse a manos privadas, según su director. Dijo que han implementado medidas para reducir las manos de obra. Claro, es un proceso, no va a ser de ahora para ahorita. Miguel, con relación al Ingenio Porvenir. Mira, el Ingenio Porvenir es uno de los más viejos del país. Fue edificado en el 1908 por el sector privado en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís en esa época le llamaban la capital del azúcar. Y el Ingenio Porvenir vino convirtiéndose en una novedad, porque era el único ingenio que producía azúcar refino en el país. Sí. Y se hizo fuerte en eso. Después, Trujillo lo adquirió el ingenio, y entonces cuando mataron a Trujillo, que vino Balaguer en el 66, todos los ingenios de Trujillo, de la familia Trujillo, pasaron al Consejo Estatal del Azúcar. Se creó el CEA en el 66, y el Ingenio Porvenir también pasó. Luego, cuando vino la capitalización de las empresas públicas, ¿verdad? En los gobiernos de Leonel, en la década del 90, esos ingenios no pasaron a mano privada, solamente uno de ellos pasó a mano privada, que fue el Ingenio Barahona, que se le hizo un contrato a esa compañía guatemalteca, que todavía lo tiene. La prisión del lío ese que hay ahora con la que tiene problema con el agua allá en Barahona. Los demás ingenios desaparecieron, pura y simple. Y los locales de los ingenios se convirtieron en locales de zona franca en los pueblos. Sí. El Ingenio Esperanza, una zona franca, el Ingenio Jaina, aquí en una zona franca. En todos los lugares se hicieron zonas francas. Tierras, sí. Y las tierras pasaron muchas de ellas al sector privado y otras pasaron a la reforma agraria de esas tierras. Entonces desapareció el CEA. El Ingenio Porvenir quedó cerrado, no se transfirió a nadie. Él quedó cerrado ahí. Y ahora en esta gestión, en el 2023, decidió el gobierno reabrir el Ingenio Porvenir. Oye eso. Lo reabrió en el 2023 e inmediatamente comenzó esta administración ahora del CEA, que ahora está conjuntamente con Bienes Nacionales. Sí. En el 2023 se propuso entonces, fíjate tú, en el 2023 se propuso moler una cantidad de caña determinada para producir unas 15,000 toneladas de azúcar. Resulta que el ingenio en esa primera zafra, 2023-2024, apenas produjo 960 toneladas de azúcar. Se propuso 15,000. Es decir, y solamente. Luego en la segunda zafra, 24-25, se hizo la misma propuesta, que es la misma que él está haciendo ahora, Burgos. La misma. Pues él se propuso las 15,000 toneladas otra vez y lo que produjo fue 1,000 y pico de toneladas. Se ha quedado, no corta, ¿no? Con relación a los demás ingenios, oye bien, la eficiencia del Ingenio Porvenir en esas dos zafras que ha tenido es apenas 0.94% de la conversión de caña a azúcar. Cuando esa conversión en los demás ingenios, fíjate cómo es. En el Ingenio Romana, Central Romana, es del 9.47. 9.47. ¿Y esta cuánto repite? 0.94. En el Ingenio Colón, ¿verdad? Que es de los Vicini, es de 9.48, mayor es la eficiencia. ¿Parecía también al otro? Y en el Barahona es 11.47. Más todavía. Sí, mucho más, porque tú viste cómo sí, está. Sí, bueno, cogido todo el agua desde allá del sur. Cómo esa caña está verdecita, esa caña. Sí, la vimos verdecita. La vimos verdecita. De manera que se quedó muy rezagado. O sea, que estamos hablando que lo que ha logrado entonces ese ingenio no alcanza un 1% de lo que están logrando los demás ingenios. Los demás ingenios se ha quedado completamente rezagado. Por eso es que Burgos va ahora al Ingenio Porvenir, allá a San Pedro. El director del CEA va y dice que van a relanzar el ingenio y que van a traer maquinarias nuevas para sustituir la mano de obra haitiana. Pero eso no es más que un anuncio. Lo que primero tiene que hacer Burgos en el Ingenio Porvenir es ponerlo a producir de manera eficiente. Claro. Que pueda, el Estado, ¿sabe cuánto invirtió el Estado? En esas dos zafras, 1.200 millones de pesos en maquinarias. Para poner a funcionar el ingenio. Entonces ahora él tiene para producir 0.94. La eficiencia 0.94. O sea, menos de un 1%, que la gente lo entienda, de lo que están logrando los ingenios privados. Y la zafra, él trabajó en la zafra, el Ingenio Porvenir, el 17% del tiempo.
De manera que el resto del tiempo estaba paralizado. Trabajó mediatizado a media. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Burgos? En la siguiente zafra, que ese es su desafío, justificar ese dinero que está invirtiendo el Estado, el erario público, en producción de azúcar. Él no produjo nada de azúcar refina en esta, ni en la primera zafra, ni en esta tampoco. Azúcar crudo y pírricamente, que no da, en un camión cabe lo que produjo el Ingenio Porvenir. En un camión. Por eso mucha gente critica que el gobierno, el Estado es ineficiente, que hay que privatizarlo todo, pero es por cosas como esa. Son las administraciones las que son ineficientes. Cuando tú no hay explicación, porque ¿por qué otros ingenios están logrando esos niveles de rentabilidad, de productividad? El azúcar está en su mejor momento ahora, en el mundo. Claro. Nosotros salimos de los ingenios, una estupidez del país. No le voy a decir del país, para no buscar culpables. Sí, yo creo que... pero fue una estupidez salir de los ingenios. Cuando la caña de azúcar hoy en día, el precio se ha ido a las nubes. Y todos los países que producen caña y azúcar, como Brasil, por ejemplo, lo que han hecho es incrementar sus áreas de siembra. Y aquí nosotros desbaratamos los ingenios. Sí, yo creo que hablando ya de manera un poco concreta, aunque ya pasó, pues yo creo que es una de las cosas que el presidente Fernández hizo en su primer gobierno, sobre todo, que han dejado una mancha indeleble que permanecerá, yo diría, que para la posteridad. ¿Por qué? Por todo lo que tú has dicho. Que el sector azucarero, señores, fue la principal industria dominicana. Claro, eran 12 ingenios. ¿Entiendes? Tanto en generación de empleo, de divisa, de todo. Bueno, San Pedro de Macorís ha sufrido las consecuencias. Y todo porque en una coyuntura haya bajado el precio del azúcar y ha sustituido por azúcar, que de remolacha, creo que son cosas coyunturales. Mira, y desmantelar es, óyeme. Déjame decirte, yo soy, ¿verdad? Trabajé en los gobiernos de Balaguer y soy un admirador del doctor Balaguer. Pero la destrucción del CEA comenzó en esos gobiernos al final. ¿De Balaguer? Sí, con el nombramiento de Carlos Morales. En el CEA, ¿tú recuerdas? Que se decía que respondía a la competencia privada. Carlos Morales era el presidente del consorcio privado, que era el que competía. Entonces, Carlos... Sí, yo recuerdo que se decía eso, que era una especie de conflicto de interés, ¿verdad? Porque tú eres empresario en ese sector y te pones a dirigir la industria del país pública de ese mismo sector. Carlos fue que comenzó a vender la tierra del CEA y a entregarla a funcionarios, esas cosas. Y recuérdate que siendo director del CEA, Balaguer lo sacó y lo nombró embajador en Washington. ¿Tú no recuerdas eso? Sí. Porque Balaguer no le estaba gustando eso que le estaba haciendo. Pero Fernando Álvarez también lo acusaban de entregarle tierra a los militares. No, porque eso fue los 12 años. Ya eso era el colonato, eso es otra cosa. Porque los ingenios estaban ahí. Fernando lo que hacía era, para beneficio político, le entregaba... a los generales. Sí, pero era colonato. Colonato es, por ejemplo, el ingenio Porvenir que estamos hablando. En la tierra de ellos no producen ni el 30% de lo que ellos muelen. El resto es de colonato. Sí. Así, personas que tienen tierra privada y entregan su tierra, su caña, su producción al CEA, al ingenio para que la muela. Entonces, Fernando en ese tiempo lo que hizo fue que le daba colonato a generales para conseguir adeptos políticos. Claro. Y tampoco le gustó al doctor Balaguer eso. Entonces, ¿qué cosa, el asunto de don Carlos, Balaguer lo mandó para Washington. Y ahí fue que comenzó. Entonces, después que vino Leonel a la presidencia, entonces puso en práctica la capitalización de las empresas públicas. Y ahí el CEA, la CDE y el CORDE fueron incluidas en ese plan consistía en que el sector privado, en cada una de esas empresas, invirtiera el 50% del capital para hacerse socio del Estado. Ahora, el CEA no entró en eso. Fue la CDE y CORDE. Sí, la CDE. Ya el CEA se había venido diluyendo antes, por lo que yo te dije. En el caso del CEA, de la CDE, yo recuerdo que se decía que Unión Fenosa, que se llamaba, iba a aportar $700 millones y bueno, como que nunca se supo concretamente. Unión Fenosa se encargó de las distribuidoras, de la distribución de energía. Bueno, y la generadora. Ahora la generadora la entregaron toda al sector privado. Sí. Por la modalidad de la capitalización. Pero hay que decir también, en abono a eso, para decir toda la verdad con relación a eso, es que la capitalización de las empresas públicas se llevó a cabo por una ley. ¿Y tú sabes quién fue que aprobó esa ley?
¿Quién? La oposición que está en mayoría, Leonel no tenía mayoría en el Congreso. ¿Cómo hace? No, nunca lo tuvo. Porque eso fue en el 99. No, sí. del 96 al 2000 fue eso. No, yo digo, por ya esa operación de las empresas públicas, la capitalización esa, se hizo ya en el 99, 98, acabando gobierno, ¿no fue? No, fue del 96 al 2000, que fue que gobernó. No, yo digo que esa operación llevó a cabo ya en el 99, sí. Quien dominaba era el PRD, que dominaba. Que había ganado arrolladoramente en el 98. Con la muerte de Peña Gómez. Correcto. Había ganado mayoría, creo que 29 senadores tenía. Sí, tenía mayoría absoluta. O sea que la oposición también entonces quien era fue presidente, corresponsable de lo que pasó ahí. Responsable principal. Esa ley la aprobó el Congreso. Sí. El Congreso del PRD. ¿Tú sabes quién era el presidente? Ahí era Ramón Albuquerque, que era el presidente del Senado en ese tiempo. Y de la Cámara no recuerdo quién. Y un hombre de zona cañera, de Monteplata, por ahí, un hombre que siempre ha defendido el tema. Es decir, que prácticamente esa fue una decisión de consenso que se hizo. Sí. No solo la culpa de Leonel. Y parece que la intención no era mala. Lo único que aquí, como siempre, las intenciones son buenas y después en la práctica todo se distorsiona, sí. Se distorsiona por la corrupción y por todos los problemas que hay aquí. Sí, así es. Por eso nosotros teníamos tantas dudas, hemos manifestado tantas dudas con relación a este problema de regular la mano de obra haitiana. Porque todo está bien en el papel y debe ser, pero entonces cuando va a la práctica, depende quién tu nombre en tal sitio, quién tu nombre, entonces comienzan la cogió, que comienzan los problemas. Bueno, acabo de confesarlo ahora mismo, el CES en su informe, que habla de, es aplicar la ley. Sí. Aplicar la ley, sencillamente. Aplicar la ley, pero entonces la comisión de seguimiento que se cree depende de quiénes vayan ahí, porque la ley tú la aplicas de la forma que sea, claro. y a veces no la aplica, porque la corrupción es esa. Así es. Dame tanto para no aplicar la ley. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, Héctor. Sí. Bueno, termina la idea. Bueno, para redondear el asunto de la capitalización de las empresas públicas, te voy a decir que en el papel era bueno, porque las empresas... Sobre todo la corriente que había en el mundo, sí, la corriente neoliberal. También eso estaba... No, y también, Miguel, que tanto el CORDE, las empresas de CORDE como la CDE estaban quebradas totalmente, o sea, eran empresas deficitarias. Entonces, la intención de que el sector privado participara y pusiera el capital para levantar esas empresas no era mala, pero en la práctica resultó que después lo que hicieron que le dieron el control de las empresas al sector privado totalmente. La cura y hoy peor en día, por ejemplo, los Itavos, tú sabes, Itavo 1, y que eran la base de la generación eléctrica, son privados y nadie sabe que eso es público. Porque los consejos que se formaron le dieron mayoría al sector privado, entonces ya no tiene por qué consultar. Hay un caso de una empresa esa por ahí, esa generadora, que busca llevarla a un arbitraje a Francia, porque estaba engañando al Estado. Sí. Y el tribunal allá dictó que tenía que entregarle $40 millones al Estado. Eso es el asunto de Fomper. ¿Y qué le pasó entonces al director de Fomper que hizo eso? ¿Qué le pasó? Lo sacaron de circulación, lo votaron y más nunca ha vuelto. Ese es Izquierdo de Santiago. Izquierdo. Sí, Izquierdo, el dirigente de la Fuerza del Pueblo de Santiago. Sí. Un hombre bastante incisivo cuando... Porque se creó el Fomper, que era el fondo de las empresas capitalizadas. Que estuvo en los líos ahora. Para que recibiera el Fomper los beneficios de esa capitalización y manejar el sector. Entonces el Fomper se quejaba siempre de que los beneficios que tenían esas empresas no les redituaban lo suficiente. Y ahí, pero esas son ya historias. El Fomper ya no existe, ya lo desaparecieron también ahora. ¿Y ahora ya formalmente? Sí, ya el Fomper. Se fue con el proceso judicial ese. El proceso judicial. Pero quedaron libres todos, quedaron asueltos. Ya prácticamente lo eliminaron el Fomper. Eso no, y la empresa capitalizada no se sabe. Ya eso quedó en manos del sector privado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeñísima pausa y venimos ya con dos temas de interés. Vamos a ver.